Sí, nosotros estamos en un contexto de alta inflación. Y en el contexto de alta inflación hay ganadores y perdedores. De la misma manera que hoy estábamos hablando fuera de cámara, que la paritaria bancaria fue bárbara para los trabajadores, porque los bancos ganan en este momento. Nosotros tenemos un sector muy focalizado, que son las grandes empresas de comercio, que ganan porque tienen espalda, no pueden girar su dividendo al exterior, entonces esos dividendos que no pueden girar al exterior, se compra mercadería que va a ser vendida dentro de 5 o 6 meses y a un precio de 5 o 6 meses. Pero hay un sector que somos los trabajadores informales, o sea, los que están en negro, los que están en blanco, que están de inicio 220.000, y el pequeño y mediano comerciante. Ese pequeño y mediano comerciante no tiene espalda para comprar un equipo. Entonces se ha visto resentida porque el salario se cae, porque los trabajadores estatales, porque todos los trabajadores en general han perdido frente a la inflación. Tenemos problemas en ese sector, ¿no es cierto? Todavía no hay despidos, pero bueno, es probable que en algún momento se empiece a sentir un poquito más la crisis, sobre todo que de acá a las elecciones generales de octubre hay un momento de total incertidumbre. ¿Hay trabajadores de algún rubro específico que se sienten más preocupados en cuanto al comercio en general? En fin, siempre los que primero ajustan, porque ellos tienen una fórmula matemática, son los grandes supermercados, digamos. Matemáticas son metro cuadrado, facturación y cantidad de trabajadores. Pero bueno, nosotros tenemos un montón de pequeños mercaditos, carnicería fundamentalmente, que se han visto totalmente perjudicados porque bueno, la carne aumentó muchísimo y la gente no tiene con qué comprarla. Y después otro rubro que es muy importante, que es indumentaria y calzado, lo que es la peatonal, que también se ha visto comprometido. Las ventas con tarjeta, crédito, ahora 6, ahora 12, están al límite. El argentino promedio está sobreendeudado con su tarjeta de crédito. Vuelvo a repetir, todavía no hay ningún despido, pero bueno, nosotros vemos el futuro inmediato con preocupación. ¿Y hay algún tipo de mecanismo previo para poder evitarlos? ¿Hay alguna manera de tratar de establecer algún vínculo? No, que haya certidumbre, digamos, ¿no es cierto? Estas últimas elecciones han generado más incertidumbre de la que había, a una inflación de menos de un 10%, ahora estamos en una inflación casi de 2 dígitos, con 3 candidatos a presidente, con propuestas tan disímiles que hacen que sea difícil prever cosas o inversiones, en fin, entonces eso hace que a nosotros nos preocupe. ¿Y hay comercios cerrados, por ejemplo, reducción de sucursales? No, por el momento no. Ya hubo en su momento con Superbea, que es del grupo Cencosud, pero bueno, el viernes pasado una importante casa de electrodomésticos de cadena nacional dijo, entre comillas, que había sido hackeada su servidor y no pudo vender porque no podía facturar y no podía pagar los sueldos. Conclusión, no vendió nada, se benefició, porque hoy en día es que quien no vende mercadería se beneficia, digamos, si no es perecedera, la vende el lunes o martes a un precio del lunes o martes. Muchas gracias, a Mario. La consulta tiene que ver con esta suma fija para los trabajadores que perciben sueldos menores a 400.000 pesos. ¿Qué pasa con el comercio? Si efectivamente se va a pagar esta suma fija para el sector. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el sector de comercio va a recibir la suma de 30.000 pesos para aquellos empleados registrados en jornadas de 8 horas. ¿Han tenido alguna conversación con respecto a los empleadores? Si hubo algún tipo de resistencia o desde que se propuso esta medida la van a efectivizar? Si bien no hemos hablado con la totalidad de los empleadores, pero sí hubo empleadores que han tenido diálogo con nosotros y sí van a hacer uso del pago del bono de 30.000 pesos y en el próximo mes los otros 30.000 pesos. ¿Qué porcentaje de los trabajadores del comercio, por ejemplo de Paraná, están en condiciones de percibir ese monto fijo? 5.000 empleados habrá en Paraná y sus alrededores que estamos en condiciones de recibir ese aumento. ¿Y hay comercios que toman gente nueva o está todo quieto por el momento? Por ahora hubo comercio este último tiempo que han estado tomando personal en media jornada. 4 horas rotativas, 4 horas a la mañana y o 4 horas a la tarde. Pero sí, todavía tenemos la suerte de decir que todavía
hay lugares que toman empleados. No sé quién de los dos me puede responder con respecto a la paritaria de lo que ha sido este año, cuáles son los números hasta este momento y si contempla en alguna oportunidad volver a retomar las reuniones. Sí, la paritaria está para retomarse. Surgió este bono del gobierno, pero está para retomarse. Nosotros habíamos firmado el 7,5. El 7,5, que era un 22,5 dividido en 3, julio, agosto y septiembre. Así que todos los empleados estamos recibiendo en este momento el 7,5 que está contemplado en la paritaria anterior. A los 30.000 se le suma ese 7,5, ¿eh? No lo absorbe. No, y no, porque eso da cuenta de paritarias posteriores. Y González, un señor González, que es chaqueño, que es CAME, afirma que la va a pagar, que se va a pagar. Además es una cuestión de sentido común. El trabajador que labora 8 horas, que está cobrando hoy de mínimo, digamos, en la mano 220.000 pesos, está con un salario al cual no le alcanza. Por eso estos 30.000 vienen bien. El gobierno tiene la obligación a veces de meterse. Nosotros priorizamos la paritaria, nos gusta la paritaria, porque palpamos el sector. Pero a veces hace bien el gobierno en el momento de tanta incertidumbre, ya pasó en 2001, en fin, de introducirse así y decretar, digamos, que se debe pagar un bono para todos los trabajadores. El diálogo vendrá después. Y hay diálogo aún hoy hay diálogo, pero creo que el gobierno tiene que actuar, para eso fue electo y tiene mandato hasta el 10 de diciembre.